Santiago, gracias. 6:18. En Colombia crece el escándalo en torno a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo que salpica al gobierno del presidente Gustavo Petro, cada vez con un elemento adicional que complica la situación del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, uno de los alfiles del presidente Gustavo Petro, uno de los hombres más importantes sobre quien pesa, ni más ni menos, la economía colombiana. Felipe, buenos días. Las nuevas revelaciones de Noticias Caracol son realmente muy graves, porque directamente se muestra que el ministro Bonilla intentó incidir direccionando los contratos aparentemente para congresistas, en medio de todo lo que significa el escándalo. Sí, la verdad es que el informe lo ve uno y queda, a ver, ¿qué palabra? Asqueado. Realmente lo que está pasando, lo que ha pasado en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, es decir, es de unas proporciones inimaginables, ¿no? Y es lamentable porque pues llegaron para cambiar y ¿qué cambiar? Sí, Felipe, pero además fíjese que empieza a verse una línea, un vaso comunicante con la presidencia de la República. Claro, señor Ramírez. La aparición de Ramírez Cobo, de Jaime Ramírez Cobo, en la escena, comienza a mostrar unos vasos comunicantes que muestran evidentemente que esto no está solamente en el rango de ministros. Jaime Ramírez Cobo, cuando también interactúa por chat con Sneider Pinilla, Felipe, era asesor legislativo de Carlos Ramón González. Él era el director del DAPRE en ese momento, que ha estado mencionado en el escándalo desde el comienzo. Olmedo López ha dicho, tengo información sobre Carlos Ramón González. Y siguen tan campantes. Javier Segura con la historia. Ricardo, buenos días. Cada minuto que pasa resulta insostenible la posición del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, mencionado una y otra vez en el mayor escándalo de corrupción en lo que va del gobierno del presidente Gustavo Petro. Anoche Noticias Caracol reveló las conversaciones vía WhatsApp entre quien fuera el subdirector de la Unidad de Riesgo, Sneider Pinilla, con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, la asesora del ministro, María Alejandra Benavides, y el abogado Jaime Ramírez Cobo, funcionario del Departamento Administrativo de la Presidencia, y el propio Olmedo López. El centro de esas conversaciones no era otra cosa que direccionar 3 millonarios contratos por 92 mil millones de pesos para igual número de municipios en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Arauca. Esos contratos tenían como fin la ejecución de supuestas obras de contención y prevención de inundaciones y mitigación de la erosión por lluvias en poblaciones como Saravena, Salado o Cotorra, municipios que no estaban en los planes de la Unidad de Riesgos. Ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo López se refirió al direccionamiento de esos contratos que ya tenían una asignación específica y un beneficiario en cada una de esas regiones. Con contratos cercanos a 92 mil millones de pesos, cifra que ya me había compartido el ministro, y fue en esa reunión con el ministro, con su asistente, y unos periodos después en mi oficina con una congresista preguntando por los mismos contratos, por los mismos montos, en un hecho donde el ministro, cuando se tuve agenda con él, manifestó directamente de qué se trataba y por qué había que entregar esos contratos. El ministro en su despacho me habló de 92 mil y me dio los mismos municipios. Según esas conversaciones, era urgente la asignación de esos recursos provenientes de una transferencia de 700 mil millones de pesos que hizo el Ministerio de Hacienda a la Unidad de Gestión de Riesgo en diciembre del año 2023. La presión sobre Sneider Pinilla la hacía el propio ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y su asesora, María Alejandra Benavides. Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, pidió a Olmedo López y a su defensa entregar pruebas concretas de las denuncias de corrupción y en especial comenzar cuanto antes el proceso de reparación. Esas declaraciones, por supuesto, que generan titulares, que generan ampolla, pero pues el señor Olmedo López tiene que probar lo que dice, tiene que aportar pruebas, pero sobre todo, si realmente quiere cooperar con la justicia, tiene que empezar a devolver el dinero que se robó. Más allá de las discusiones sobre las personas que puedan estar o no involucradas, que deben investigarse, este señor debería empezar por devolver la plata. Justo antes de ingresar a la Corte Suprema de Justicia, Sneider Pinilla reconocía ante los periodistas que él hizo parte de una empresa criminal y que estaba dispuesto a colaborar con la justicia. Hice parte de una estructura criminal en la cual yo fui testigo directo de los dineros que le entregamos
a algunos congresistas en el país. Según declararon ante la Fiscalía, Olmedo López y Esneider Pinilla, los dueños de esos 3 contratos eran los congresistas Guaid Mansur, Karen Manrique, Liliana Vitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y el excongresista Juan Diego Muñoz. El 11 de junio pasado, 4 de esos 6 congresistas mencionados votaron a favor del gobierno para que se ampliara el cupo de endeudamiento en 17.607 millones de dólares, un proyecto que impulsó directamente el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Manrique Olarte Karen, sí. Mansur Inbed Wadid, sí. Peinado Ramírez Julián, sí. Vitar Castilla Liliana Esther, sí. Por eso, Hernán Cadavid, representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático, está pidiendo la renuncia del ministro Ricardo Bonilla. No puede ser que la defensa del presidente, la defensa del gobierno, sea poner un retrovisor para señalar gobiernos anteriores. Es momento que conteste políticamente, que responda y que esos funcionarios presenten la renuncia inmediata, respondan ante la justicia como debe ser. El ministro de Hacienda declaró ser inocente y aseguró que lo demostrará con pruebas, continuando con sus funciones como titular del Ministerio de Hacienda. El próximo 25 de julio, Olmedo López y Esneider Pinilla serán imputados por la Fiscalía General de la Nación por esos hechos. Javier Segura, Blue Radio. María Camila Orozco